Hola, hola a todos, a todas y a todes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este espacio que hemos preparado desde Yamique y qué alegría por primera vez acompañarlos a mediodía. Entonces estos serán 50, 40 minutos para hablar sobre un tema muy bonito que está ocurriendo aquí en el departamento de Boyacá que relaciona arquitectura, trabajo con comunidad y desarrollo sostenible en las áreas rurales de nuestro hermoso departamento, que por cierto está nominado en para ser uno de los lugares turísticos más importantes del mundo. Entonces por ahí hay información rodando sobre este tema que a mí se me hace muy importante, y por qué no aprovechar estos momentos para hablar justamente del poder que tiene el departamento de Boyacá en turismo y también en todas estas actividades que estamos desarrollando y por el cual deberían venir a visitarnos. Entonces digamos como que eso nos tiene muy contentos. Hoy es una charlita por la justicia social y el tema es construir desde la tierra, arquitectura, comunidad y territorio. Tenemos unos invitados muy chéveres el día de hoy que vienen desde la Laborateca y eso nos emociona un montón. Son tres personas muy pilas, muy conocedoras del tema y que además han estado trabajando con la comunidad. Y recuerden que ustedes pueden ingresar a este u otros espacios de charlitas en www.yamiquemediodigital.com/charlitas. Y nada, pues qué alegría que se conecten hoy. Estamos muy contentos pues de que volvemos con charlitas, que estamos súper juiciosos con charlitas una por mes. Entonces pues eso es muy importante y pues nada, Magdis, bienvenida. Hola, bienvenidos a todas las personas que nos están viendo. Qué gusto estar aquí. Qué frío que está haciendo en Tunja. Está impresionante. Hoy también llovió un montón, pero bueno, estamos súper felices y animadas a que esta charlita nos permita entrar en calor. Justamente vamos a hablar de construcción. Eso también, no sé, como yo estaba pensando en estos días como en el hogar, ¿no? De hecho, también les cuento que por acá había Juanita ahorita y ellos nos invitaron a un conversatorio donde vamos a estar hablando de cómo se siente el hogar, qué hacen, qué elementos hacen que algo sea un hogar. Entonces, pues estamos muy felices porque definitivamente como que todos los temas siempre se encuentran. Entonces, ¡ah, qué felicidad! Eso es en el lunes que viene a las 7 de la noche. ¿Tienes el micro apagado, creo? Ya tenemos por ahí a la Laborateca, entonces los voy a aceptar. Y nada, pues muy contentos, muy felices. Esperamos que todos estos espacios pues les gusten, les llamen la atención y pues nada. Ya están por ahí nuestros compañeros de la Laborateca. Hola, hola, Buenas, ¿cómo buenas. están? ¿Ya está el Súper, almuerzo? con frío, pero bueno. Ojalá, ojalá fuera. Está haciendo muchísimo frío en Tunja. Sí, 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 nos escapamos nosotros. Hola Ángela, también ya Hola a está. todos. ¿Sí me Ángela, escuchan bien? súper. Listo, ya estamos completos, listos para iniciar. Muy contentos de poder tenerlos aquí y pues para iniciar nuestra comunidad, quizás aún no se ha conectado con ustedes y posiblemente se conectará a través de este live y también se conectará porque lo vamos a dejar colgado en nuestra página web, en YouTube y en Instagram. Entonces empecemos preguntándonos, presentándonos cómo están, quiénes son, y pues nada, así iniciemos el día de hoy. Bueno, entonces un saludo para toda la comunidad tan linda. Muchas gracias a ustedes, muchachos, por esta invitación. Entonces, bueno, nosotros los saludamos desde la Borateca. Mi nombre es Judith Zanabria, soy arquitecta. Lidero la Borateca ya desde hace unos 10 años. Bueno, soy una apasionada también por buscar las formas de abrirle espacio a la arquitectura en las comunidades rurales de nuestro departamento. Y bueno, te voy a dejar la palabra para que mis compas se presenten y ya ahorita seguimos hablando de la práctica. Yo soy Camilo, buenas tardes.
Colaboro con la Laborateca hace unos 4 años y pues cada vez más involucrado en los procesos también desde el apoyo en lo audiovisual, en la investigación también desde las diferentes herramientas también artísticas. Y bueno, aquí estamos firmes en la investigación por, Ok. por mejorar la vida de las comunidades. Gracias. Bueno, yo soy Ángela Colmenares, yo soy practicante en la Laborateca, soy estudiante de la UPTC de arquitectura y pues apenas llegué como este año a la Laborateca, entonces pues ya han aprendido muchas cosas y se han tenido experiencias increíbles, pero sí, ha sido cortico el tiempo, entonces desde ahí lo que yo pues voy a aportar. Sí. Bueno, no sé si les vamos contando un poco más de la Borateca o en las preguntas. eh, No, aquí antes de empezar, creo que Magdis está teniendo problemas con su micrófono. Me gustaría que me contaran cada uno, si fueran un elemento de bioconstrucción, cuál serían y por qué. y preguntascorchadoras.com. Empieza tú. Ah, sí, claro, para que puedan ir pensando. Yo definitivamente, Tía. no sé todavía. Yo creo que un elemento de bioconstrucción, pues me llama la atención esa arcilla que es de colores. Cuando uno la ve en la naturaleza, uno piensa que la arcilla toda es amarilla, pero hay arcillas que manifiestan unos colores espectaculares. Entonces, sería una arcilla de colores, más una arcilla creativa, una arcilla que se pueda usar para pintar también con la propia pared. Sería la arcilla de los acabados. Puede Sí. ser. Arcilla fina. Bueno, Ángela, cuéntanos. Eh, Bueno, yo creo que yo creo que yo sería la boñiga, pero no por nada malo, porque igual de hecho la boñiga tiene una connotación súper buena en el campo y sirve para muchísimas cosas, pero siento que igual como a todos o como todos, somos como pedacitos de muchas cosas y somos como un poquito de todo y yo siento que yo soy un poquito de todo. Entonces, y eso siento que me forma mucho, entonces sí, creo que soy de alguna forma el resultado de todo lo que me he comido mental, emocionalmente y físicamente también. Entonces, eso. Bueno, yo estaba pensando apenas, digamos que escuché la pregunta, se me vino a la cabeza como yo sería chusque o sería bejuco o uña de gato. O sea, alguno de los dos, porque pues digamos al principio están como son muy rígidos, parecen así como muy fuertes, pero luego cuando se manejan y se moldean, pueden llegar a unir estructuras muy interesantes y manera muy firme y muy rígida. Ya, Gata sería el obrero. Tenemos Y yo creo compañía. que para todos, El bueno, uno es ingeniero. nuevo escuchar esos nombres porque estoy seguro, por ejemplo, yo no trabajo en el área de la arquitectura, entonces hubo muchos nombres que me costaron. Entonces, por ejemplo, el nombre que mencionó Ángela, de hecho ni se me quedó porque es difícil, Boñiga. La boñiga es el popo, es Ah, el excremento, pues generalmente es como el de la vaca o caballo que se utiliza también en la bioconstrucción y que le da pues características importantes también. Y se utiliza creo que casi en todas, en el adobe, la tapia, ujú. el bareque, entonces pues, eso. es la próxima que nos digan, como eres una miércoles, más bien decimos soy una boñiga que Soy, ayuda para soy Eso. construir. Boñiga, sí, soy Boñiga. Eres la Y, bolita de mis adobes. y Judith nos habló de unas plantas, ¿sí? Sí, fíjate que son, pues, o sea, y son plantas nativas de aquí de, digamos que toda nuestra región, pero que pues ya también como se han utilizado tanto, pues el chusque, que se utiliza también mucho para artesanías, el bejuco también, eh, entonces, pues no se conocen mucho, pero también hacen parte como del acervo constructivo de nuestra región.
Ok, qué lindo. Y chusques todavía se ven en los páramos, son bien bonitos. Ya volvió Magdis. ¡Uy, qué horror! Bueno, me perdí un poco lo de los elementos, por ahí escuché algunos, pero están muy interesantes y gracias por compartirnos. Mm, Creo que Magdis está teniendo problemas con la conexión y también es que en Tunja está que llueve hasta ahora, las 12:16, y yo me alcancé a asustar porque cuando les escribí dije como ya nos conectamos en unos minutos y venía súper rápido y como que me empezaron a hacer taco y llegué a la casa y sonaba la pitadora a todo pulmón y yo no puede ser, no puede ser. sí, es la hora Vamos de con los la siguiente frijoles. pregunta. Muchas gracias por esa intervención anterior y Pero por cuéntanos contarnos un tú, poquito, porque Ron, para todos es, al menos para Ron, nuestra cuéntanos comunidad, es muy tú nuevo qué este elementos tema. verías. Sí, por favor, Por cuéntenos favor, ustedes. perdón interrumpir así, pero como hay cierta latencia, entonces cuando hablo ya tú estás todavía hablando. Pero cuéntanos tú qué elemento de la bioconstrucción serías. Pues es que miren que no conozco la bioconstrucción, o sea, yo no conozco una bioconstrucción aún a fondo. Entonces, yo creo que el objetivo del espacio es, uno, es hablar del tema, que ustedes nos lleven de manera teórica al tema, porque genuinamente yo sí soy muy nuevo en el tema. He visto un par de cosas, no sé, me parece chévere ese ejercicio que están haciendo de que ya no usan como para iluminar espacios como luces, sino que como que son huequitos en el techo, botellas de plástico. Yo siento que podría ser como una de esas estrategias para usar otras formas de iluminar espacio que no tengan que ver con electricidad. Yo no sé si eso hará parte de la bioconstrucción. Lo he visto en documentales y según yo sí es, pero no sé, ustedes me corregirán. Pues bueno, digamos que ahí te contamos un poco de lo que hacemos nosotros en Laborateca y también cómo hacemos o no hacemos bioconstrucción. Porque bueno, Laborateca funciona más que todo como un laboratorio de arquitectura rural participativa, ¿sí? Entonces, donde nos interesa principalmente investigar cómo la gente habita estos territorios rurales y generar algunas propuestas como para pues movilizar estas habitabilidades y que sean mejores y que la gente pueda enriquecer su forma de habitar el mundo. Pero entonces, la bioconstrucción es un término relativamente reciente que estamos utilizando pues los arquitectos un poco más nuevos, donde el uso de la tierra y los recursos naturales es un factor importante en la construcción, también como pues una identificación de factores naturales, ¿no? Que, bueno, también como de una integración con el ambiente, ¿no? Entonces como un poco más conectado la experiencia de vivir y de habitar como con lo que hay, que no sean procesos tan industriales ni tan desconectados como con los ciclos naturales, ¿no? Digamos que hay algunas maneras también en que nosotros vemos que las personas en el campo pues han habitado muchas de estas así, ¿no? O sea, por ejemplo, pues nuestros abuelos, sus casas eran en casa de adobe, ¿no? En casa de bareque. Eh, entonces ahí viene lo interesante, porque pues también nosotros no queremos, digamos, como decirle a las comunidades rurales como no, pues sigan viviendo como vivían los antiguos y ya, porque eso es sostenible, eso es ecológico, ahora se llama bioconstrucción y estamos en la onda, sino que nos interesa ponerlo en crisis y realmente saber cómo, pero bueno, cómo es que hay que construir una casa en tierra, ¿no? ¿Qué implica, no? Implica entonces traer el material, prepararlo, poner el cuerpo, ¿no? O sea, acortar distancias, o poner, tener muchos amigos, porque, o sea, se necesita mucho trabajo de transformación de la materia, es decir, pues tenemos tierra, pero transfórmenlo en un material constructivo, eso pues requiere mucha energía. Sí, hay como dos, como, bueno, modelos, ¿no? Hay modelos de ver o formas de ver esa bioconstrucción. Y es claro, han sido técnicas o maneras, porque hoy se dice técnica, ¿no? Pero no, es manera, sí, una manera en la que la gente ha encontrado para construir su casa con lo que tiene en su entorno. Y hoy, claro, también hay una
resignificación, pero desde el capitalismo. Entonces tú vas al campo, vas a Villa de Leyva, vas a Barichara y entonces ves que la gente se puede construir con estas técnicas, ahora son técnicas, pues no es gente del campo. Y que la gente del campo, la gente humilde, le toca construir con materiales ya convencionales que son más económicos para su bolsillo, ¿sí? Ujú. Entonces se han cambiado los papeles y ahora también se ha vuelto un fenómeno de una forma de estatus en el campo. Mi casa es en materiales de bioconstrucción porque tengo los medios para comprar los adobes que son mucho más caros que los bloques, digamos, ¿sí? Es una manifestación digamos, de estatus también, que también pues hay que verlo de esa forma. Y lo que buscamos es más bien, desde la laborateca, que la gente del campo retome otra vez ese saber y esas prácticas y lo puedan ellos hacer como siempre ha sido, ¿sí? Que no renuncien a eso, que no entren en el juego de poder de la élite, pues de la gente que tiene como, porque bueno, incluso uno mismo que quiere construir una casa, uno dice, bueno, vamos en bioconstrucción, pero es caro, ¿sí? Es más caro que lo convencional. Y hay otro modelo que es el de la bioconstrucción ya participativa, que hay incluso comunidades o grupos de personas que se reúnen en un predio grande y construyen sus casas, se colaboran con amigos, uno lo ve en internet y tal, pero es menos común, ¿sí? Ese fenómeno es menos común y es chévere también que, pues, lo que nosotros queremos hacer es reavivarlo también. Me parece muy interesante que también nos expliquen un poquito como esa historia, porque yo, por ejemplo, yo no soy de Boyacá, yo soy del Huila y yo soy de una zona rural que se llama Santa Fe, y la casa de mi abuelita era en Bareque y Ujú. Guadúa, o sea, en mi mente eran casas, en el Huila pues, es más caliente porque es más bajito, entonces son casas súper altas que permitían, digamos, como la respiración del hogar, y me acuerdo que eran casas muy fresquitas, pero en la noche también como que tenían su aspecto de que pues no dejaban escapar tanto el calor. Entonces, siento yo que con todo este proceso de como de describir lo que antes pasaba y darle un nombre, pues se vuelve como chic. Entonces, ahorita sí está de moda, pero antes no. Entonces, antes sí estaba, sí era como algo que no nos gustaba, pero ahorita pues digamos como que ya le pusieron nombre, ya está como en alguna ciencia, entonces ya es chic, entonces ya sí nos interesa usarlo, entonces me parece muy bacano que nos cuenten eso. De la pregunta anterior, y bueno, de hecho, empezaron ustedes a contarnos un poquito sobre qué es la laborateca. Y yo creo que el resumen es que es un espacio en el que trabajan arquitectura, en el que trabajan con la comunidad y desarrollan, digamos, como este ejercicio con la comunidad, eh, para encontrarse y tener, digamos, como que el cuerpo también conectarse con eso que hay en el ambiente para construir el lugar donde de una u otra forma vamos a habitar. ¿Cuáles son esos 5 hitos que consideran que han logrado la Laborateca? Y después de eso voy a leer una pregunta que ya tengo en el chat. Entonces cuéntenos un poquito de esos hitos. Vale, entonces vamos a ser concretos como para, digamos, dialogar con la gente que también es chévere. Algunos proyectos que han sido significativos para nosotros, porque hemos hecho construcciones participativas en los entornos rurales, pues utilizando también estas técnicas tradicionales de construcción. En el 2022 construimos un parque escolar para un colegio rural en Ciénega. ¿Qué más hicimos? En el 2023 hicimos también un parque pues más urbano para una zona periférica en El Salvador, en Suchitoto. Del 2024 también hemos estado ya como más instalados en un territorio en Avendaños, como aprendiendo del hábitat, hicimos un mejoramiento de vivienda también con técnicas constructivas tradicionales. El año pasado hicimos el primer foro de construcción en tierra en Boyacá, que eso fue muy interesante y pues este año también lo vamos a seguir haciendo. Y el último puede ser como, bueno, nuestros
por donde empezamos también, que fue como los proyectos pedagógicos y los insumos pedagógicos que hemos hecho para acercar a las infancias y juventudes rurales en Boyacá a las técnicas constructivas tradicionales. Ok, muchísimas gracias por contarnos eso y ojalá sigan, digamos, desarrollando todas esas cosas positivas para el territorio. Miren que lo saluda Marilyn.Monroy, lo saluda Alex.Granados.589583, Liz.Ramírez 5 y Mal.Contenta dice: ¿qué piensan de la bioconstrucción tan propia de la historia campesina en Colombia, en lugares escarpados o en lugares con altas amenazas de desastre ambiental? ¿Cómo opera la prevención y la mitigación en estos espacios, me imagino yo? Y pues es Duro. que hay que ver cómo la afectación y cómo usan realmente las personas el territorio. Yo creo que ahí es como nuestra investigación ahorita de Avendaños, que en el campesinado, pues digamos que su zona, su casa no es solamente, digamos que la vivienda, sino su finca y cómo cotidianamente transforman los recursos, ¿no? Entonces ya también hay que dialogar ahí abrir como el espectro de cómo vemos nosotros el hábitat rural, que es como toda esa transformación. La casa es la finca, son los potreros, son la huerta, y hay que ver qué tipo de afectaciones eh, o de o de relación, ¿no? Porque en el campo pasa mucho eso, es como un uso y una necesidad en doble vía, ¿no? O sea, pues los campesinos llevan sus animales al potrero para el sustento de ellos y pues también los cuidan en su vida para también pues alimentarse, etcétera. Es un poco más cíclico. Sí, de pronto también depende mucho de cómo la comunidad se está relacionando con ese ambiente y cómo a nivel productivo también se relacionan, porque no es lo mismo una comunidad en la que el hábitat donde ellos viven es también su entorno productivo, que es un entorno productivo pequeño para su consumo, para la venta y para subsistir, pues, a cuando es un entorno en el que la gran extensión de tierra se necesita explotar. Entonces la vivienda se aísla, se va a las periferias, a otros lugares. Y en esas situaciones en donde la tierra más habitable se utiliza para explotar, la gente, pues que los lugares para vivir son lugares que ya pueden estar en condiciones de riesgo, como decía, eh, mal contenta. Entonces, pues son como situaciones muy específicas que pues, nosotros Sí, en este momento no claro. estamos trabajando en ese tipo de territorio, estamos trabajando en un territorio, es una vereda que queda en el municipio de Sotaquirá, y queda aislada de la doble calzada, pues de la vía que conecta a Bogotá con Sogamoso. Entonces está Sotaquirá y detrás lo alto de la montaña, detrás de esa montaña, como mirando hacia Santander, ahí está esa vereda. Para llegar allá hay que caminar, depende del estado físico, pero entre 3, 4 horas, gente que se ha demorado 5, o si no, al caballo. Y esa comunidad, que es donde estamos trabajando ahorita, no tiene esta situación que comentan, porque pues no hay como una condición de riesgo de desastre natural, ¿cierto? No, no, y la gente los campesinos saben identificar muy bien los territorios, entonces, en este caso no es, sería un caso más específico que tocaría charlar. Sí, igual y siento yo que a través de este proceso de investigación, digamos como que la laborateca también se enfrenta a muchas preguntas y esta será una pregunta que en un futuro podremos resolver con una comunidad que esté bajo esa condición. Desde Yamiquet tenemos de hecho un especial hablando sobre gestión del riesgo, el sistema de alerta temprana comunitario Moniquirá, que les invitamos a revisar. Y hay un concepto ahí muy importante que me gustaría que se llevaran antes de pasar a la pregunta que le quiero hacer al equipo de la Laborateca, y es que los desastres no son naturales. Los desastres son de origen humano. O sea, hay fenómenos naturales que ocurren: deslizamientos, movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones, aumento del río, y eso es un fenómeno natural que ocurre en un territorio y ocupa un espacio.
A través de eso se hacen investigaciones de gestiones del riesgo y se hace lo que de pronto nos contaba Laura, que es identificar qué ocurre en el territorio. Y si en tu territorio tú tienes una zona que tiene alto riesgo, pues el objetivo es, no, es ubicarte en zonas donde no vaya a ocurrir esa inundación o ese movimiento más. Sin embargo, ahí en ese especial que tenemos, ustedes analizarán un poquito más a profundidad los que están conectados a lo que me refiero. Y pues nada, justamente hablemos de las preguntas y de la investigación, porque esa será una pregunta que le quedará a la laborateca. Y todo su trabajo gira alrededor de la investigación. Y entonces me gustaría que me contaran qué tipo de preguntas han intentado responder desde el territorio y por qué sienten que la investigación es necesaria hoy en temas como los que ustedes trabajan. Bueno, entonces sí, empiezo yo. Sí. Digamos que pues ya han tocado varios de los temas que se están pues tratando ahorita, que es principalmente el tema del hábitat rural. Entonces, pues desde que yo estoy aquí, digamos, trabajando con la laborateca, que repito, hace un periodo corto de tiempo, pero igual con todo lo que ellos han hecho antes, siento que el tema principal es como indagar acerca del hábitat rural. Ahorita digamos que empezamos a cuestionarnos un poco en cuanto al cuidado, dinámicas de cuidado, formas de cuidado en la ruralidad, porque también es un concepto bien importante y que se ha trabajado pues principalmente digamos en entornos urbanos, pero que en el campo y en estos espacios rurales a veces no se ha como pensado tanto y es bien interesante. Entonces, eso digamos que en un primer momento empezar como a pensar cómo se dan estas actividades, pero desde puntos de vista o desde sí, puntos de vista diferentes o aspectos diferentes. Entonces, cuestionarnos de pronto cómo es el cuidado comunitario en la ruralidad, cómo se dan esas actividades comunitarias de cuidado, cómo se da el cuidado doméstico, además que también es como un poquito más amplio y es todo lo que venían hablando ellos de esa concepción de casa o de hogar que no se limita solamente a las cuatro paredes que estamos acostumbrados de pronto en la ciudad, sino que en el campo el hogar se extiende fuera de esos cuatro muros, entonces el cuidado doméstico ya no se da dentro de la casa solamente, sino que conlleva otro tipo de actividades y son actividades también ligadas a la transformación de recursos, a la obtención de estos mismos recursos. Entonces, este proceso de cuidado, digamos que puede ser un poco más laborioso y también es importante estudiarlo. Entonces, también, digamos, desde el punto de vista del cuidado personal, del cuidado del territorio. Entonces, esa forma también, estas formas de habitar, digamos que como que son ese principal cuestionamiento. Y ahorita, digamos que también nutriendo un poco esta temática, estamos, digamos que puntualizando un poco en cómo se da precisamente el habitar, pero entonces cómo son esas condiciones espaciales de vivienda, de vida y cómo eso afecta también la salud de las personas o el bienestar de las personas. Entonces, integramos unos conceptos de casa sana, del síndrome del edificio enfermo, por ejemplo, que son conceptos también muy urbanos, pero es importante también tratar de llevarlos o reinterpretarlos en la ruralidad. Entonces, eso, digamos, pues lo que es prácticamente ver de qué forma la vivienda o estos espacios que se habitan tienen que ver o afectan de alguna forma la salud, el bienestar de las personas, no solamente física, sino también mental y emocionalmente. Y en este caso, en el caso puntual de Avendaños, que ya lo han tocado y que creo que más adelante especificaremos también todo lo que es Avendaños, que es muchas cosas. Y una de esas cosas que es Avendaños es la condición geográfica de Avendaños, que es bien extrema y que también digamos que condiciona mucho la salud de las personas y el bienestar de las personas que lo habitan. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, esto me refiero porque lo que decía Camilo, Avendaños, pues para llegar usted a la cabecera es bien difícil, ¿sí? Entonces, una cuestión de urgencia, hay mucha gente que vive enferma en Avendaños, entonces, este tema de salud es bien importante y pensar cómo desde la arquitectura se puede como ayudar de pronto desde así sean intervenciones pequeñas a mejorar estos temas, pues es bien importante también. Entonces siento que todas las preguntas se centran más que todo como en eso, en el hábitat rural y en el cómo
las personas en el campo llevan como su cotidianidad. Más o menos eso centra todo. Gracias, Ángela. Y me parece muy bonita tu reflexión porque de una u otra manera también nos estás diciendo hay que resolver todavía cosas en todo el mundo, en la ruralidad, en la urbanidad, y como que sentarse y analizar lo que ocurre en los territorios finalmente trae beneficios a la salud, al buen vivir, y que de una u otra forma se puede reinterpretar a través del ejercicio que ustedes hacen, que es como lo que dice, hacer una intervención en una casa, cambiar la forma de una casa. Yo qué sé, yo no sé nada de construcción, pero pues a eso te refieres con intervención. Y entonces yo creo que justamente ahí está como esa necesidad de investigación y esa necesidad de importancia. Judith y Fabián, me gustaría que ustedes han hablado del amor que le tienen hacia Bendaño e independientemente de lo retador que es llegar y de lo complejo de pronto que es ir a este espacio, ¿por qué elegir este lugar en el departamento? ¿Por qué investigar a Bendaños? Es una pregunta bien interesante, también escuchándolos decir, es difícil llegar, pero queremos estar en esa comunidad. Entonces, ¿cuál es el por qué? Bueno, el por qué lo hemos descubierto después de haber llegado, porque llegamos a Ya no puede Vendaños. salir. Sí, ya, Después como, claro, si pucha, usted llega ya a Vendaños y dice, ¿yo por qué, Mejor me ¿por quedo. dónde salgo? por qué cambié todo? Y entonces uno mira hacia la montaña, ya la peña, a lo lejos, lejísimos, y uno dice, ¿yo cómo voy a parar acá? Y ese descubrir el por qué más bien lo convertimos en un para qué, porque, bueno, al principio estábamos buscando una comunidad para ejecutar un proyecto. Entonces fuimos a Sotaquira y dijimos, bueno, ¿qué veredas hay? Y eso fue una decisión estratégica de movilidad, porque yo vivía en Paipa, Judith vivía en Tunja, nos estábamos tastaseando, que es que pues, estábamos en planes de casarnos y eso. Entonces, el punto intermedio era Sotaquira. Dijimos, bueno, pues busquemos para ejecutar un proyecto en Sotaquira y llegamos a la alcaldía y nos hablaron de una vez de Avendaños. Ya habíamos escuchado ahí que había como Avendaños. O sea, en ese momento estábamos empezando a investigar el hábitat rural. Exactamente, sí, habíamos hecho podcast, tenemos una serie de videopodcasts investigando los convites en la parte en Ciénega, Boyacá. También se hizo un proyecto que se llama Acervo Cultural del Hábitat Boyacense, que es una plataforma web con historias de la infancia, con cartas de los niños, con los niños contando a qué huele su casa, como los planos de su casa, como su sensación de habitabilidad. Y ese proyecto se desarrolló en Paipa, en Toca y en Paipa, Toca, en otro sitio, en la vereda de Pantano de En Vargas. Pantano Verde. Pantano de Vargas, sí. Entonces, dentro de ese proyecto dijimos, pues expandamos más, busquemos más lugares para trabajar y llegamos allá a la vereda de Vendaños y pues empezar a descubrir todas estas formas de la comunidad de habitar y también a entender también las formas reales del campo, el campo real, campo crudo, que el campo no, pues no es como los niños disfrazados con ruanitas corriendo por el campo, no, o sea, son niños que a los 10 años ya les toca. Ya, son niños que ya desde los 10 años tienen que ir a trabajar, que pues casi no hay o sea, hay mucha deserción escolar también. Entonces son colegios multinivel en los que llega una profe o un profe y tienen que darle clase a todos. Entonces, ahí también conocimos a muchas personas interesadas y que han trabajado, o sea, con interés en trabajar y en ayudar a la comunidad. Y hemos hecho también red con ellos, hemos también hecho muchas amistades con la gente de la comunidad. Y, por ejemplo, a mí a nivel personal ahí, desde la parte audiovisual ha sido pues un proceso muy lindo porque es como pongo al servicio lo audiovisual, cómo lo pongo al servicio de esta comunidad. Entonces, pues también lo utilizamos como una herramienta investigativa. Desde lo fotográfico hicimos talleres también de paisaje sonoro, taller audiovisual y el año pasado sacamos un documental que lo hicieron los jóvenes investigando el bareque. Entonces a la par de que iban haciendo el mejoramiento de vivienda, los jóvenes y los que han participado en los talleres, ya pues como afinando más sus habilidades audiovisuales y así pues creamos un documental de investigando como qué es el bareque y eso también, ese es el por qué es como porque se necesita, también sería eso, porque se necesita.
Me parece muy bonita ese análisis que hace Fabián. Muchísimas gracias por abrir tu corazón en este espacio. Y yo siento que el proceso creativo en todos los aspectos es importante y ponerlo a disposición de la comunidad es muy bonito. Entonces, de una u otra manera, también es otra herramienta súper poderosa por la que yo siento que la gente está conectada con la laborateca. De hecho, aquí Mal.contenta dice, súper, muchísimas gracias por su respuesta. Mi pregunta es porque estoy estudiando en un lugar con estas condiciones en el norte de Boyacá. Me encantaría charlar un poco más con ustedes al respecto. Bueno, Y ahí a la orden, no sé, ¿sí? A la orden, Y que nos Sí, ahí que escriba, nos por favor. escriban. laborateca-piso.org, Sí. ¿verdad? Sí, Y Marilyn.monroy.v dice, ¿cómo es el hábitat del campo? ¿Existe una forma del buen vivir proveniendo del campo colombiano? Yo creo que yo me voy adelantando, yo soy del campo, yo nací en el campo y yo creo que el campo es lo más lindo que hay. Siempre hay abundancia. No sé ustedes desde el punto arquitectónico qué opinen. es que yo siento que es muy diverso y más ahora, o sea, lo que estábamos hablando, o sea, nosotros cuando vamos a Vendaños aprendemos mucho de las formas urbanas también o entran en reflexión o en comparación o también hay muchos tipos de conexiones, o sea, todo está muy conectado de todas maneras y entonces hay muchos espectros o sea, no podríamos decir que hay un solo tipo de hábitat rural, ¿no? Y depende de las personas, depende el quién, depende también las geografías, Y depende de lo que signifique Un buen el vivir. buen vivir. también, Sí, porque pues exacto. nosotros vemos Avendaños y es tan hermoso, pero hay cosas que vemos y que Duras, decimos que son difíciles, duras, o hay todo. cosas que pasan en Avendaños con las que uno no está de acuerdo, pero pues también uno es observante, en cierta forma participante, pero no, uno no puede intervenir también en sus formas en lo que ya ellos hacen, o sea, puede hacer pedagogía y demás. Eh, entonces hay que ver qué es un buen vivir, como que la persona pueda ser feliz, yo creo, ¿cierto? Que la persona, para mí sería eso, que la persona pueda desarrollarse plenamente si le hace feliz, eh, digamos, por ejemplo, la gente que ahorita vive en el campo, que se va para el campo, es pues tener una casa en el campo, pero vivir una urbanidad campestre. Y eso Sí, hay les hace muchos feliz tipos y está bien. de O la gente que ya está en el campo, que igual tienen, porque hay muchas necesidades básicas que allá no están cubiertas, como salud, agua potable, cosas de esas, pero ellos y la ineficiencia estatal también hace o más bien el aparato es toda una burocracia que hace difícil que eso se pueda solucionar, ¿no? En muchos lugares del país. Sí, y también por eso es muy importante como lo que tú dices, que nosotros, o sea, como hay tantas formas de habitar el mundo, es importante entenderlas antes de juzgarlas o decir como, ay, no, aquí no tienen baños, no sé, como de normales de arrastre con agua, entonces hay que ponerlos, ¿no? O sea, como ¿Mm? que no hay que estandarizar un cierto tipo de forma de vida y de relacionarse con Sí. el universo, o sea, como O si ya sea, fuera un prototipo. Entonces hay que entender antes de, yo, y en eso es lo que estamos. yo iba a decir algo que es polémico y es que yo desde la fotografía estaba muy interesado en ver cómo hacían la matanza de un animal. Entonces dije, no, qué nota, en Avendaños, van a matar un cerdo. Entonces me programé y fuimos a Avendaños para esa vez. Y yo dije, no, eso va a ser como Avatar, que se conectan. O sea, no, no así, pero lo pensaba como algo. Quedó traumado. No, pues cogen al bicho Bueno, hay una vaina formas así. eléctrica y es como pueden y lo amarran y lo cogen y el bicho chille Y marranos muy exagerados. le pegaban con una vaina eléctrica, así como le dan electricidad y entonces y yo con la cámara y tomando las fotos y todo. Entonces, eso es buen Fabián vivir, así eso no es buen temblando. vivir, eso es, al final sucede, ¿no? Y entonces uno no puede decirles como, no, es que no lo hagan porque eso no es correcto y va a mandarles pues a las fundaciones animalistas. Es su forma de encontrar en ese día de matar al animal. Y Y es duro. así, y bajo esas condiciones viven finalmente, digamos, como que es Sí, el ejercicio del campo. Y yo siento que lo que
pues lo que ustedes están haciendo es acercarse y a través de ese análisis y de estar ahí inmersos es como, bueno, les traemos estas propuestas que resuelven estas preguntas que nosotros nos hacemos a partir de lo que hemos visto. Que lo hagan o no, pues bueno, va a depender de qué tanta como acogida quiera o no la comunidad. Y Mm. pues de eso se trata el ejercicio finalmente, ¿no? Sí. Yo quisiera hablar en términos de cómo sobrevivir. Hay muchas personas que se nos han acercado al medio y es como, pues qué lindo tener un proyecto como el que ustedes tienen del medio o como el que ustedes tienen de la Laborateca. Y una de las preguntas que siempre nos hacen es la financiación. Entonces me gustaría saber cómo se ha financiado la Laborateca, cuáles son las alianzas que han sido fundamentales para que el proyecto siga vivo o cómo manejan ese tema. Porque sí, muy lindo ir a investigar y demás, pero eso también requiere pues la economía de ustedes como investigadores, cómo ha sido ese ejercicio y también pues de pronto de Ángela que va como pasante y pues sí en otras condiciones hay que tener en, pues la condición para llegar, así tengan que caminar pues. Bueno, la financiación es dura porque hay que buscar recursos para ejecutar los proyectos, entonces es como que hay muchos no, hay que sobrevivir, persistir, yo creo que persistir mucho, seguir buscando, como ser muy creativo en los recursos que también, como hay que hacer muchas cosas, o sea Quema el arroz, se me quema el arroz. como hay que hacer muchas cosas, uno se queda corto porque uno tiene que ejecutar proyecto, buscar recursos, buscar aliados, etcétera. Entonces todavía viene siendo pues, un escenario donde estamos todavía como buscando, como, bueno, ¿qué más? Ahorita, digamos, nosotros llevamos 10 años y en estos 10 años nos hemos mantenido como buscando con apoyos de convocatorias culturales, ¿no? Y intentamos optimizar cómo ejecutar en un solo sitio varios proyectos que nos permita como aprender más, poder como pues conocer más a a las personas, etcétera. Pero en general ahorita lo que estamos buscando también es generar más alianzas, ¿no? Como pues también con la universidad, con la UPTC pudimos tener la alianza de tener el apoyo de Ángela. Entonces hay muchas cosas que también venimos aprendiendo que no son exactamente monetarias, pero que nos ayudan a impulsar y a generar más impacto. Sí, también como, o sea, la gestión cultural, ¿no? O sea, en las universidades, por ejemplo, se enseñan como muchas cosas técnicas y demás, y casi en ninguna carrera se enseña cómo gestionar recursos para su carrera o para sobrevivir. Entonces, yo lo que veo aquí es, bueno, yo no soy gestor cultural, lo que he aprendido de Judith es que es convocatorias, estar pendiente, por ejemplo, de las líneas que hay. Ahorita está la gobernación, sacan muchas convocatorias y está el Ministerio de Cultura. Algunos municipios también sacan como Tunja o así, ciudades o municipios sacan convocatorias. Entonces, esa es una manera. La otra manera puede ser una forma de cooperación con entidades privadas, que es en la etapa en la que nosotros vamos a entrar, a empezar a cooperar con entidades privadas, con ONGs, y con otras entidades. Las alcaldías generalmente son más difíciles porque tienen unos recursos asignados y es difícil que ellos saquen recursos para algún proyecto que uno llegue con una carpeta bajo el brazo, ¿sí? Entonces, la otra forma que nosotros no lo hemos hecho es la licitación, que también puede ser pues, una forma también de trabajo, pero pues sí, la gestión es como estar yo veo a Judy como con muchas ramas, desde el viento buscando como, sí, el mayor recurso que tenemos es humano, sí, encontrar las personas correctas, encontrar los valores correctos de amor hacia los demás y todo, y ahí se puede crear algo. Y ya yo creo que lo demás, lo que es sobrevivir, dinero y eso, llega, eso va llegando. Yo creo que igual sí, lo que decía Camilo, sí es bien importante, por lo menos para mí, todo este proceso también de gestión, porque sí, eso no lo enseñan tanto en la universidad, y más, digamos, en estos procesos que son procesos participativos y que son, digamos, es una arquitectura, es
es más humano, entonces por lo tanto es muy cambiante. Entonces el hecho de usted determinar, no sé, un monto, un presupuesto, y que eso a la medida mientras va transcurriendo el proyecto va cambiando, pues hace que usted en el camino tenga que ir buscando otras posibilidades de financiación. Y digamos que también, aparte de todas las que nombró Camilo, hay una muy importante y es la misma comunidad. Y es que así sea de pronto, no monetariamente, porque obviamente de pronto no está dentro de sus posibilidades, pero lo mismo con aporte así como, no sé, especie, entonces, no sé, transporte, mano de obra, o sea, con lo mismo que pueda colaborar la comunidad, eso también aporta muchísimo al desarrollo de los proyectos. Y siento que Ujú. también es Es re importante porque, importante. porque vincula muchísimo a la comunidad y hace como que se sientan más identificados, de pronto tengan más sentido de pertenencia con lo que sea que se vaya a realizar dentro del Ah, territorio. Gracias por esa respuesta, me pareció muy interesante todo lo que nos contaron. Sí, finalmente termina siendo Judith un pulpito con muchos brazos en todos lados, buscando a ver de dónde sale. Y pues nada, qué alegría que trabajen con la comunidad. Y ya que intervino Ángela, me gustaría que también le contaras a la audiencia un poquito de en qué consiste tu proyecto, por qué te vinculaste, qué has encontrado de pronto en la laborateca que no encontraste o no has encontrado de pronto en tu proceso formativo. Porque es muy lindo que, bueno, yo no estoy muy seguro, pero cuando yo me gradué de la UPTC no había arquitectura. Entonces, para mí, tu mundo es nuevo. Sí, 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 sí. Pues sí, y de hecho soy como de las primeritas que entró a la carrera. Entonces, bueno, de por sí empezar con la carrera pues era difícil por lo mismo, entonces todavía el programa curricular, bueno, los profes, muchas cosas además porque empezamos en pandemia, entonces todo era virtual y pues nada, nada bueno. Pero bueno, a la final ya estamos en este punto terminando bueno, la laborateca yo ya la seguí hace un tiempito y ya digamos que en los últimos semestres de mi carrera tuve como, bueno, al final empezamos a cuestionarnos problemas muy propios y digamos de nuestro entorno. Entonces, yo vengo de un entorno rural, de familia campesina, entonces en los últimos semestres empezamos como a evaluar problemáticas de nuestro entorno y como mi entorno era ese, pues entonces empezamos a pensar en arquitecturas en entornos rurales y en eso, entonces digamos que yo tenía como un poquito de esa relación y ese interés. En el que pues empezamos a pensar y a cuestionar de pronto cómo es que se podían dar esas arquitecturas cero invasivas y que no lleguen a imponer dinámicas en el territorio, sino que las acompañen, las cobijen y las fortalezcan. Entonces, eso es mucho lo que hace la laborateca. Entonces, ya cuando se dio la oportunidad de hacer pues la práctica ahí, de una pues yo les escribí como insistente, y pues ya estamos aquí. Entonces, ya ha sido un proceso muy bonito porque además son muy buenas personas, entonces ha sido un proceso muy cálido. Entonces, y en cuanto a aprendizajes, muchísimos, pero creo que el principal es el que te comentaba ahorita y es que bueno, en general creo que todos los procesos de diseño, pero en este caso el proceso de diseño participativo y de esta arquitectura que, como te digo, me parece que es muy humana y muy real, porque y de hecho es como debería ser la arquitectura, no con un fin comercial netamente, porque a la final, pues se termina uno haciendo arquitectura inhabitable por el solo dinero. Entonces, el hecho de que aquí se esté practicando esa arquitectura tan humana que no tiene tanto ese digamos, ese propósito, sino más el propósito de solucionar o de aportar y de alguna forma manejar y, sí, solucionar necesidades del territorio de la mano de la comunidad, así que es un proceso muy dinámico. Entonces, eso creo que es como el principal aprendizaje, y es que los procesos de diseño no son lineales y el de diseño participativo mucho menos. Entonces, nosotras podemos llegar con una idea, con un proyecto, con un pensamiento a la comunidad, pero siempre, digamos, entre el paso uno y el paso dos van a haber dos veces en las que va a tocar parar, mirar alrededor, mirar atrás y devolvernos, replantear, tomar otras ideas, cambiar. Y eso nunca es malo, porque eso también era algo que yo tenía muy aquí, yo como, mucha no, ¿y ahora qué vamos a hacer?
pero en realidad a la final el proyecto resulta cada vez más fuerte, más diverso, más nutrido, más potente. Entonces, eso, que es un proceso muy dinámico y muy interesante. Y muchas otras cosas, o sea, la relación con el territorio, con la comunidad, que no solamente es importante conocer, digamos, el territorio físico, geográficamente, sino quienes lo habitan, hablar con ellos. Entonces, esa relación también que por lo menos, pues ellos ya tienen construida de mucho tiempo, pero yo apenas un poquito y es muy chévere también, o sea, es muy interesante también entender eso, cómo habitan, cómo se relacionan entre ellos y con uno. Entonces, eso me parece súper chévere y súper interesante. Y ya, y pues muchas cosas también, además ha sido un proceso muy bonito porque ellos, mm, lo que digo, son muy buenas personas y realmente siento que reflejan mucho lo que hacen con lo que son, porque lo que te digo, me parece un proceso muy humano y muy chévere, entonces, gracias por aceptarlo. Ah. No, tener ese espejo es maravilloso, o sea, como pues abrirnos al diálogo, a ver cómo otra perspectiva y más joven es maravilloso para nosotros, o sea, es una arquitectura que queremos hacer entre varios, entonces pues súper. Muy chévere, Ángela y Judith, por esa respuesta muy interna, muy bonita. Eh, Tenemos un par de preguntas en el chat, pero como el tiempo en televisión es corto, ¿cuál es la invitación? Por favor, mal.contenta, dejémoslo en el post y yo sé que la laborateca ahí les va a responder puntualmente. Y para cerrar el live, porque pues también eh, ya tenemos que ir como cerrando, me gustaría que me contaran cómo se ve la laborateca en un futuro, a mediano, largo, mediano, corto, mediano y largo plazo, uno, y dos, ¿cuál sería esa relación soñada que ustedes tienen entre la comunidad, entre la comunidad, entre ustedes y, digamos, por ejemplo, las universidades? Es que estoy tratando de resumir todo lo que teníamos por Sí, preguntarles ya hoy. por Entonces cerrar. estoy viendo cómo. Sí, igual, bueno, la pregunta de Mal es muy interesante también porque nosotros trabajamos con los niños, entonces yo creo que eso es una de las principales motivaciones para nosotros entender el hábitat, porque ellos son unas, o sea, sí, esto es un cliché, pero son unas esponjas y muy sensibles al tema del hábitat y de los afectos, entonces nosotros empezamos por ahí y entonces los niños nos decían, es que a mí me gusta estar en mi casa porque cuando mi mamá hace arepas, entonces todo se vuelve más bonito, cuando canta. Entonces eso, pues a nosotros nos llenó mucho de ilusión seguir viendo cómo era que se transformaban estos espacios como con ese tipo de afectos y cómo se puede como potenciar eso. Pero bueno, lo dejo ahí para que podamos como consolidar las otras preguntas que nos quedan. ¿Qué más es como los retos? Y yo pensaría que, uy, estoy pensando en estos días y, bueno, lo primero es sostenerse porque los procesos demoran un montón, o sea, en consolidarse, o sea, 10 años no son nada, o sea, hay que aguantar, resistir y como ya después de mucho tiempo ya empieza como a poder llegar como las cosas más fácil, creo yo. Ojalá sea más fácil de aquí en adelante. No mentiras, pero estamos también nosotros en un sitio como que soñamos con que ya la Horateca tenga un lugar físico donde podamos como ampliar como más estas experiencias y aprendizajes de un hábitat sano, etcétera, como dirigido para los campesinados. Entonces soñamos con eso, como con tener un lugar físico, como bueno, creo que eso. No sé si tú respondes Sí, pues es que esa visión es linda porque así, haciendo el diseño de nuestra casa, hicimos, bueno, la casa va a quedar aquí y luego Judith dijo, bueno, pero es que aquí puede ser la laborateca también, entonces ahora es la laborateca y me encanta cómo se ve en el plano porque va a ser un lugar, porque va a ser un lugar de encuentro donde todas las personas van a estar bienvenidas para aprender desde técnicas de construcción hasta investigación, lugares para hacer, por ejemplo, encuentros de personas interesadas en el campo.
va a estar ubicado en Tinjacá. Entonces, pero igual vamos a tener pues acción en todo Boyacá. Esa es una visión que hay, ¿no? Ahorita estamos en Avendaños, ¿cierto? Y no hemos cerrado, digamos, si se cierra o no sé, pero el ciclo de Avendaños, porque consideramos que aún hay por hacer ahí, ¿sí? Y nos parece más chévere y a mí personalmente me ha parecido muy especial y no es lo mismo ir a trabajar a una comunidad o llevar algo, porque yo trabajaba en fotos y hacía como fotografía documental de ir a la entrega de unas sillas en La Guajira y ya. No es lo mismo eso Los procesos. que hacer un proceso. O sea, ya un proceso realmente no solamente la comunidad se ve más beneficiada, sino que sí que ese sea el objetivo, uno también crece mucho. Ujú. Esa sería una visión a futuro. Hacia el Y, lugar y lo físico. de las relaciones con la comunidad y con, bueno, no, yo creo que Universidades. sí, o sea, nos gustaría mucho como contar con más apoyo, de pronto con más alianzas, con más relaciones. Estamos empezando a abrir esa relación con la UPTC que nos parece interesantísimo porque es como, pues, son mirar las realidades del territorio. Hay muchísimas cosas por hacer, eventos académicos, no sé, ya impactos puntuales en el territorio, investigaciones, muchísimas cosas por hacer, igual también con otros aliados del sector y que miran también pues las realidades desde distintas perspectivas nos parece muy interesante también, ¿no? Como esta conexión con ustedes, como empezar a articularnos un poco más entre Sí. distintos intereses y actores alrededor. También de pronto ampliar el equipo. Ampliar el Por ejemplo, equipo. que Ángela se pueda quedar con nosotros después de la pasantía, ya pueda trabajar con la laborateca, sería espectacular. Sí, obvio. Y que hayan más personas, porque obviamente entre más personas se involucren, pues más cosas se pueden hacer en equipo, ¿sí? Y personas que tengamos estos valores también de servicio, creo que es importante, ¿sí? Qué lindas reflexiones y de corazón desde el medio deseamos que así sean. Nos quedan muchas preguntas, o sea, nos quedan preguntas que nosotros como medio habíamos planteado y también nos quedan preguntas que nos dejaron en el chat y antes de decirles como que vamos a cerrar, agradecerles a las personas que estuvieron conectadas y tan interesadas con el tema. Desde el medio nosotros tenemos unos espacios que se llaman Paparchar, que son unos espacios en físico. Generalmente los impulsamos con organizaciones o proyectos como el de ustedes y creo que de pronto Magdis ya les había comentado algo. Esperamos poder realizarlo y que en ese encuentro podamos terminar de resolver las preguntas que no pudimos resolver en esta charlita y otras que posiblemente vayan a surgir en ese espacio y en ese parche en físico que nos estamos proyectando como entre el medio de comunicación y la laborateca. Y pues nada, yo creo que ya en este punto la invitación a Ángela, a Judith y a Fabián es que por favor se despidan de la comunidad y después de eso yo cierro y les cuento dónde queda colgado el live y cómo lo pueden buscar. Listo. Sigue tú. Entonces, Bueno, entonces un gusto, nos estamos viendo. Esperamos tener como estos espacios de feedback que vamos a hacer más adelante. En estos días tenemos que hacer nuestro segundo convite de pensamiento, entonces ahí nos reunimos, compartimos nuestras perspectivas también sobre el hábitat rural y bienvenidos todos y muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias por la invitación al medio y también gracias a todas las personas que se conectaron. Ahí siempre lo que necesiten. Cuenten con nosotros. Ángela, nada, gracias por tenerme aquí también, por las preguntas tan buenas y a todos los que aportaron por ahí. Las que estén bien, gracias. un espacio muy bonito, muchísimas gracias. Desde el medio las puertas siempre estarán abiertas. Podrán encontrar esta y otras charlitas en www.yamiquemediodigital.com es las charlitas y recuerden que lo que hacen cuenta y lo que narran inspira. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.